Entonces vamos a reunirnos de esta forma, ¿verdad? En vez de reunirnos en, bueno, pues en un hotel o en algún sitio como hacíamos hasta antaño, vamos a reunirnos ahora de esta forma. Bien, entonces el tema del que yo les voy a hablar o del que os voy a hablar durante un rato hasta que os canséis o hasta que se acaben mis diapositivas y luego yo quiero creer que podamos tener un debate, aunque ahora mismo no es posible, solo me está permitido hablar a mí porque si no sería demasiado confuso, luego habrá tiempo para preguntas. Y no tengo ninguna prisa, lo único que tengo que hacer hasta mañana es la primera vez en mi vida que estoy decidida a trabajar una semana y entonces pues la verdad es que esto me viene bien porque me ayuda de nuevo a sentirme activo. Bien, ¿de qué os voy a hablar? Vamos a hablar de un tema que sabéis que algunos ponemos en práctica de forma frecuente, ¿verdad? Algunos ponemos en práctica de forma frecuente. ¿En qué consiste o de qué se trata la cirugía guiada? Bueno, pues realmente se trata de una técnica que en principio se asoma como quirúrgica, pero que más bien es una técnica que se basa principalmente en el diseño y la planificación a través de la prótesis, ¿verdad? Colocamos los implantes o diseñamos la ubicación de los implantes o de la colocación de los implantes de una forma tridimensional y totalmente digital en la pantalla de un ordenador, hacemos un modelo y sobre ese modelo fabricamos una guía y con esa guía, a través de una técnica quirúrgica que hoy vamos a intentar pues, describir de forma exhaustiva, somos capaces de colocar implantes, pero principalmente visto, analizado desde el punto de vista de la prótesis, ¿verdad? Desde el punto de vista de los dientes, que al final es lo que nuestro paciente busca, que volvamos a rehabilitar o recoger o recolocar esos dientes que le faltan. Bien, entonces haciendo un poquito de historia, ¿cuándo comienza esto? Bueno, pues esto comienza en el año 2002. Quizás comenzó antes, pero desde que está publicado desde el año 2002 y como bien sabéis, pues todo aquello que no está publicado no existe. Con lo cual, estos señores que están ahí en esa reseña bibliográfica en el año 2002 publican en el YOMI que a través de una guía quirúrgica y mediante la planificación de forma virtual de la colocación de los implantes han sido capaces de tratar a pacientes y han sido capaces de rehabilitar esas fijaciones, esos implantes que anclaron dentro del hueso de sus pacientes con unos dientes y han tenido éxito en ese momento. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Bueno, pues ocurre lo que estáis viendo en la fotografía. Podemos ver en la imagen que vosotros tenéis a la izquierda y que yo también tengo a la izquierda, una cirugía convencional de la colocación de 8 implantes que nos pueda parecer que son los mismos 8 implantes que veis del lado derecho. La diferencia es que el paciente no es el mismo, es una arcada inferior cada una de ellas y la parte derecha ha sido colocada con una técnica quirúrgica guiada por una férula y la parte izquierda ha sido colocada mediante la cirugía o la colocación de implantes convencional. Realmente, si nosotros en vez de ser profesionales de la odontología fuésemos pacientes y nos enseñasen estas dos imágenes, yo creo que la mano sería una. Y quiero pensar que todos vosotros escogeríais la del lado derecho porque aparentemente es menos cruenta, aparentemente es menos agresiva, o menos, hace menos daño, provoca menos daño al paciente. Realmente yo también así lo pienso. ¿Qué es lo que ocurre? Que tanto la derecha como la izquierda son los dos tratamientos de pacientes míos, los dos se han curado de la herida, los dos hemos sido capaces de que se integrasen los implantes y a los dos le hemos colocado una prótesis y los dos tienen sus arcadas completas inferiores colocadas y disfrutando de ellas. ¿Qué es lo que ocurre? Que la que yo hice, que está en el lado izquierdo, ese tipo de técnica, es una técnica quirúrgica guiada por el alvéolo post-extracción del diente, y la técnica del lado derecho es una técnica guiada por la colocación de los dientes. En el caso en el que los pacientes tienen dientes, como es el caso de la izquierda, yo hago las extracciones de los dientes y le coloco los implantes,
yo puedo guiarme por el alvéolo existente o que queda en la huella que queda en la mandíbula del paciente y en ese mismo lugar colocar un implante, con lo cual yo sé que la raíz que va a ser el implante va a pertenecer a una corona ya existente previamente en la boca. En el caso de la derecha, que la mucosa y la boca ya ha perdido los dientes con anterioridad, no tengo esas referencias. Si no tengo una guía quirúrgica y lo he hecho con una cirugía convencional sin tener una guía previa de la colocación de los dientes o de la ubicación de los dientes final, voy a colocar implantes en zonas donde probablemente después no vaya a haber un diente, sino que coincida entre un diente y otro. Probablemente la ubicación no sea la correcta. Entonces, a mi entender, siempre y cuando utilicemos técnicas quirúrgicas que no sean la cirugía guiada, hay que hacerlo siempre o a través de los alvéolos pre o los alvéolos de los dientes, tras las extracciones, o mediante una guía quirúrgica que nos habilite la prótesis definitiva o nos permita ver la posición de los dientes de la prótesis definitiva. Porque si la arcada es totalmente edéntula o tiene tramos grandes edéntulos, es complejo poder calcular sin tener una guía dónde van a quedar ubicados los dientes. Por eso la cirugía guiada se entiende o se cree que tiene una gran ventaja con relación a las técnicas que no llevan o que no se hacen a través de una guía, que es la planificación con relación a los dientes, como os dije antes. Bien, entonces, ¿cómo tenemos que hacer o qué es lo que tenemos que hacer para hacer el diagnóstico de este tipo de técnicas o de esta técnica? Bueno, tenemos que tener primeramente una férula radiológica en aquellos casos en donde los pacientes sean edéntulos completos. Hoy ya los softwares, las técnicas nos permiten hacer planificaciones de pacientes que tienen ausencias parciales, no totales de los dientes. Bien, pues en caso de ser un paciente parcialmente edéntulo, no es necesario hacer una férula quirúrgica. Podemos diseñar en el software los dientes. Luego vamos a ver cómo podemos hacer eso. En el caso de ser un paciente edéntulo completo, lo ideal o lo mejor, en este caso, para poder realizar la planificación, es hacer una férula quirúrgica que reponga o rehabilite la parte técnica al completo. Después tendremos que hacer una imagen tomográfica con esa férula colocada en la boca. Esa férula debe tener unas características que luego vamos a hablar de ellas. Vamos a hacer la imagen tomográfica y con esos archivos, con esas letras y esos números que nos emite la máquina que ha hecho la tomografía, vamos a hacer dentro de un ordenador y a través de un software que nos permita la planificación de los implantes con relación a los dientes, vamos a hacer el diseño de la ubicación de los implantes con relación a los dientes. Después de tener ese diseño y de tener todo eso evaluado, vamos a fabricar una férula quirúrgica. Esa férula quirúrgica va a ser la herramienta que nos va a poder guiar el sistema de fresado, la técnica de fresado. Vamos a necesitar conocer y también tener un instrumental que nos permita hacer eso y luego tendremos que conocer también cuál es la técnica quirúrgica que cada marca, cada casa, cada sistema tiene. Estamos hablando de técnicas, no estamos hablando de marcas. Luego, en el caso de que el paciente lo demande y nosotros creamos oportuno poder hacerlo, vamos a poder crear o construir una prótesis provisional previa a la cirugía. Esa prótesis se va a poder construir antes de empezar la cirugía. Y luego, lógicamente, tras la remodelación de todos los tejidos blandos, la técnica de la osteointegración, de que todo esté totalmente integrado, pues podremos reconstruir y podremos crear una prótesis definitiva. Sé que este dedo se me está viendo, pero no lo puedo apartar porque no soy capaz de quitar el dedo de la mano y para poder pasar tengo que pasar. Bien, entonces la férula radiológica. ¿En qué consiste una férula radiológica? Bueno, pues fijaros, esto solo hemos de hacerlo en el caso de que los pacientes sean edéntulos totales. Da igual que sea edéntulo total superior que inferior.
Consiste en montar un articulador, unos modelos con un registro oclusal. Esos modelos, después de montados en un articulador, se hace un encerado y ese encerado se duplica. ¿Cómo se realiza esto? Tenemos el encerado hecho, hacemos una llave de silicona en el laboratorio con Z-Labor para poder vaciar o lavar la cera y quedarnos con los dientes, y después de hacer eso agarramos y vertemos resina a la cera perdida, que es la técnica con la que se conoce esto, y con eso vamos a construir una estructura duplicada del encerado inicial. Luego esa estructura duplicada la podemos fabricar, luego vais a ver, en dos materiales, o un material totalmente radiopaco y le haremos orificios donde nosotros deseemos o queramos colocar los dientes, o si no, lo que tendremos que hacer es, como veis en este caso, hacer una férula totalmente transparente, perforarla en las caras principales o en los lugares principales donde van los dientes y luego rellenar esos orificios con un material radiopaco. ¿Cuál es el material radiopaco más frecuente o que más se suele utilizar? Bueno, pues el material radiopaco que más se suele utilizar es el sulfato de bario. ¿Cómo podemos hacer en el laboratorio? ¿Qué debemos de decirle los dentistas a los técnicos de cómo deben tratar el sulfato de bario? El sulfato de bario se puede comprar en una farmacia. Las farmacias nos los venden por kilos y es un material relativamente económico. Entonces, ese sulfato de bario ha de echarse una cantidad justa, la que se necesite para rellenar los orificios, en un monómero. En ese monómero se ha de disolver el sulfato de bario en el monómero y después ese monómero se ha de mezclar con un poquito de acrílico. Cuando tengamos una pasta semilíquida hemos de rellenar los orificios y con eso se creará una zona totalmente radiopaca. ¿Por qué digo de disolverlo en monómero? Porque el sulfato de bario que nos venden en las farmacias es un granulado. Hay quien lo muele con un molinillo del café y luego hay que disolverlo en monómero. Si no se disuelve en monómero, lo que ocurre es que van a salir muchos grumos y se van a ver las férulas muy grumosas. Aquí tenéis una imagen de cómo se construye una férula transparente y luego se le perfora los lugares de las cúspides o de las fosas principales o del cíngulo principal de cada diente para saber en todo momento dónde estamos ubicados y por dónde debe salir el tornillo. Y aquí tenéis otro caso que es en el que nosotros construimos una férula completa también, pero totalmente hecha en sulfato de bario. En este caso, la férula es totalmente radiopaca. ¿Nos beneficia? Bueno, tiene sus beneficios, pero ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que tenga zonas radiopacas en las que nosotros vayamos a trabajar y tenga marcadores en ubicaciones para que el software luego pueda reconocer la férula. Para que el software pueda reconocer la férula. Bien, ¿cómo han de ser cómo pueden ser las férulas radiológicas? Bueno, pues hay dos tipos. Solo pueden ser superiores, o sea, solo pueden ser totales y pueden ser superiores e inferiores, porque hemos dicho antes que en aquellos casos en los que haya dientes, más de 3 o 4 dientes en distintas zonas de las arcadas o de la arcada, ya no es necesario nada de esto. ¿Cuáles son los requisitos imprescindibles que deben de cumplir estas férulas? Bueno, pues evidentemente tienen que estar ajustadas a la boca de los pacientes. Evidentemente tienen que mantener la dimensión oclusal. Tiene que rehabilitar la boca como si fuesen dientes definitivos. Ha de recubrir todos los espacios de dentro. Los ocupará el espacio hasta el fondo del vestíbulo. ¿Por qué debe de ocupar un espacio hasta el fondo del vestíbulo? Porque si esto va a ser la base de nuestra férula quirúrgica definitiva, cuanto mejor se adapte la férula radiológica, mucho mejor se va a adaptar luego la férula quirúrgica, o también se adaptará bien. Si la férula radiológica está desadaptada, la férula quirúrgica también va a estar desadaptada. Tiene que tener un grosor mínimo, porque ese grosor es el que nos va a permitir luego nosotros poder planificar con mayor exactitud. Tenemos que saber dónde están ubicados los dientes, la posición de cada diente, ¿verdad? Bien, entonces, ¿para qué nos sirve o cuál es la utilidad de este tipo de férulas que estáis viendo aquí? Bueno, pues la utilidad es esta, ¿verdad? Si esta parte más blanquecina que tenemos aquí, que estáis viendo que tiene orificios que nosotros hicimos
una férula totalmente varitada, como veis esta, con orificios. Esto, desde esta línea hasta esta otra línea, y todo esto por aquí es la cantidad de hueso remanente que nos queda a nosotros para poder tratar al paciente. Y la distancia que hay desde la plataforma del implante, que tiene un puntito de color blanco en este software, a uno que lo tiene naranja, es el espesor mucoso. Nosotros podríamos calcular en un corte lateral o un corte axial, pues la medida vestíbulo-palatina, la altura que tiene que tener el implante, podremos calcular con la medida vestíbulo-palatina el diámetro del implante, podremos ubicarlo de una forma correcta, sabremos cuánta es la altura que va a tener el pilar que vamos a necesitar, nuestro pilar transepitelial que vamos a necesitar, cuánto tiene que medir de altura la plataforma a la que se va a conectar el diente, y también podemos medir el grado de angulación con el que nos vamos a enfrentar. Aquí tenéis el caso, dentro de esta misma planificación, dos casos diferentes. Uno en el sector anterior, que prácticamente tiene una angulación moderada, pero tiene angulación, a otro del sector posterior, en donde la angulación prácticamente es inexistente. ¿De acuerdo? Estamos hablando de un diente con relación a un premolar. Bien, entonces, ¿qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar hacer una tomografía a nuestro paciente. Es obligatorio radiarle, no nos va a quedar otra. Necesitaremos una máquina, puede ser esta u otra cualquiera, y necesitaremos un paciente y necesitaremos una férula radiológica. Aquí hay una diferencia importante que va a depender de qué, va a depender de cuál sea el software con el que vamos a trabajar. Principalmente los software trabajan de dos formas. O bien, uno le instala la férula radiológica al paciente dentro de la boca. En el caso de un edéntulo total, el paciente ocluye en máxima intercuspidación y lo que hace es mantener la guía posicionada en el lugar adecuado, y se puede hacer la planificación directamente con una sola imagen, o hay otros software que necesitan tener dos imágenes. Una, la del paciente con la férula en la boca, y otra, la de la férula sola. Siempre y cuando tengan que hacer dos imágenes, una al paciente con la guía y otra la guía sola, lo ideal es apoyar o soportar la guía quirúrgica o radiológica, en este caso, perdón, soportarlo o apoyarla encima de una estructura que sea radiotransparente. ¿Para qué? Para que los márgenes de esa guía estén perfectamente definidos y no aparezca una guía quirúrgica unida a otra estructura totalmente radioopaca. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a empezar el diagnóstico, en este caso, de un paciente que tiene dientes. Como es un paciente dentado, no hace falta tener guía quirúrgica, porque vamos a ver qué es lo que pueden hacer los softwares. Bien, tenemos una boca. En el caso de que haya dientes, como en la parte inferior y en la parte superior va a haber materiales totalmente radioopacos, que son nuestros dientes. Las imágenes tomográficas hay que hacerlas con las arcadas separadas, no deben estar en contacto la arcada superior con la inferior. En el caso de que hagamos una imagen tomográfica y la hagamos con una férula quirúrgica, perdón, radiológica, disculpen, una férula radiológica, entonces, como la férula radiológica la podemos hacer de dos materiales, o bien totalmente radiopaca, o bien solo radiopaco los marcadores donde van a ir los dientes, pues lo ideal sería hacerla totalmente transparente, poner los marcadores donde van los dientes y que el antagonista esté en máxima intercuspidación para que la ubique en una posición adecuada. Por eso las férulas totalmente radiopacas están un poco en desuso. ¿Cuándo se pueden utilizar? En aquellos pacientes donde en el antagonista sea otra prótesis removible que es transparente. Si el antagonista son dientes naturales, lo ideal es que la férula radiológica, perdón, de nuevo, sea un material totalmente radiopaco y tenga marcadores radiotransparente, perdón, y tenga marcadores radiopacos. ¿Se me entendió? Vuelvo y repito porque esto puede dar la confusión. Si tenemos un paciente que tiene dientes como es el de la imagen que se está viendo, hacemos la tomografía sin más, con la boca
desocluida, con la boca abierta, para que los dientes no se superpongan y no haya imágenes radioopacas superpuestas. Si tenemos un paciente que su antagonista es una prótesis removible, como es un material radiotransparente, podemos hacer una férula de la arcada antagónica o bien radiopaca o radiotransparente. Lo ideal, siempre la radiotransparente. ¿Por qué? Porque nos va a permitir poder usarla tanto con la boca cerrada como abierta y va a tener marcadores radiopacos que como quiera nos van a ayudar. Pero en el caso de que el paciente tenga un antagonista radiotransparente, como es una prótesis total, se puede hacer una férula radiológica totalmente radiopaca, o sea, de bario completa. ¿Vale? Bien. Aquí tenemos el caso de lo que os estoy hablando. Tenemos un paciente que su antagonista es una prótesis total, con lo cual en la arcada inferior podemos hacer una férula totalmente radiopaca. Si el antagonista fuesen dientes naturales, esta guía radiológica, esta férula radiológica, debería de ser en resina transparente y con marcadores en bario. ¿Qué es lo que nos va a proporcionar la guía? Lo que os dije antes. Aquí tenéis un caso mucho más exagerado. Tenemos un diente anterior, tenemos nuestra estructura ósea donde podrá entrar el implante y tenemos el tejido mucoso, que es el espacio que hay entre la férula radiológica y el tejido óseo. Tenemos la inclinación o la posición centrada y correcta del implante, la posición correcta por donde debía de emerger el tornillo para no salir por la cara vestibular del diente y la angulación del pilar que tendremos que utilizar en este caso para poder ubicar el tornillo en una zona oculta que luego no se vea cuando hagamos la prótesis definitiva. ¿Por qué está esta misma imagen aquí? Porque tenéis que tener cuidado. Cuando se ubica, cuando se posiciona la férula radiológica, que es esto de color blanco que veis aquí con muchas rayas, parece una cebra, tiene que estar perfectamente ubicada con relación al tejido mucoso y al hueso de la boca. Porque si no ocurre esto, hay una zona totalmente radiolúcida donde no hay adaptación de la férula a el maxilar del paciente. Aquí hay una desadaptación que luego en la vida real y en la férula quirúrgica no la puede haber. Si nosotros creamos una planificación con esta desadaptación, el trabajo que hagamos de aquí en adelante no estará bien. Con lo cual tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ver en todo momento que el grado de adaptación de la parte radiopaca al tejido mucoso y al tejido óseo sea lo más correcta posible. Sobre todo en aquellos casos en los que derivemos los pacientes a centros de radiología, porque nosotros no tenemos la máquina que pueda crear o que puede crear este tipo de imágenes. Bien, simplemente poner la atención y poco más. Bueno, ¿qué más tenemos que tener en cuenta con relación a las imágenes? La imagen o lo que el centro de radiológico nos tiene que enviar son el sistema de emisión de datos médico-radiológicos, que es un sistema que se emite con un tipo de modo que se llama archivos DICOM. Los archivos que el centro radiológico nos emite han de ser archivos DICOM. Y tienen que venir todos los archivos del TAC del paciente. No sirve que nos envíen esto montado en un visualizador para que nosotros en cualquier ordenador podamos verlo, porque los visualizadores, los viewers, que es como se conoce esto en el argot profesional, no nos permiten hacer planificaciones, guardarlas y exportarlas, solo nos permiten verlas, pero en el momento que apagamos el ordenador o que nos salimos de la planificación, se pierde la situación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que nos envíen todo un soporte de single frame y que nos envíen los archivos DICOM. Luego ya nosotros dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestro ordenador, agarraremos y veremos qué es lo que más nos interesa o cuáles son los que más deseamos coger. Bueno, y luego viene la planificación. La planificación del tratamiento, que es una de las partes evidentemente más importantes, pues consiste en esto que vais a ver aquí. Consiste en tener por un lado la tomografía del paciente,
En este caso, como tiene dientes, no hace falta férula radiológica. Por otro lado, el modelo del paciente, marcar dentro del software una serie de puntos, que han de ser unos puntos que luego vamos a recordar y reconocer para poder superponer la imagen de la boca del paciente con la imagen tomográfica de ese paciente. Estas imágenes son coincidentes y la mayoría de los software nos permiten ponerlas, quitarlas, planificar sobre ellas, diseñar, hacer la radiografía panorámica, que es la parábola de esa boca para poder ver una imagen, poder pintar las estructuras nobles, en este caso se trata de una mandíbula, poder crear o dibujar el nervio dentario del lado derecho y a partir de aquí, pues con el sistema de implantes que estéis acostumbrados a usar o que queráis usar, hacer la planificación de los implantes con relación a esa zona de dentura, ¿verdad? Toda esa parte que nos falta por rehabilitar o por reponer. Ahí se crea una malla y con esa malla el software de forma automática, tal como estáis viendo, crea un STL o una imagen que luego se convierte en un STL que luego nosotros la podemos exportar y podemos dentro de una impresora o bien creando un modelo en el laboratorio agarrar y crear la férula quirúrgica. Después de tener la férula quirúrgica, el único paso que nos queda es tener un ratito para organizar o distribuir nuestro material quirúrgico, anestesiar al paciente y con una cantidad de anestesia pequeña reubicar la férula quirúrgica en la boca del paciente, en este caso, que es una férula quirúrgica dento-mucosoportada, es una forma, a mi entender, ideal. Yo creo que la cirugía guiada que se hace siempre con este tipo de técnicas dentosoportadas tiene un éxito del 100% de los casos. Yo creo que es imposible equivocarse. Y después, a partir de aquí, pues usar un sistema, el que sea, cada uno el que le sea más útil o más conveniente, que permita tener el grado de exactitud, de libertad y de movilidad de nuestras manos, cuanto más mejor. Yo que he sido uno de los pioneros de este tipo de técnicas en nuestro país, dentro de los creadores de un sistema, no quiero decir uno de los primeros porque nadie es el primero, siempre hubo antes otro. Entonces, ¿qué es lo que hemos intentado crear con nuestro sistema? Bueno, pues hemos intentado crear algo extremadamente simple, extremadamente sencillo, no fácil, ¿eh? Fácil es otra cosa muy distinta, estoy hablando de sencillo, donde las fresas, menos la primera, son todas guiadas a través de la cánula como cualquier otra, pero no necesitan de ningún tipo de reductor. El sistema está pensado para ir de 2 en 2 milímetros y está pensado para que funcione en manos expertas. Lógicamente, esto no es para personas que no tengan experiencia quirúrgica ninguna. Y está pensado para ser usado de forma sencilla. No es complejo, es sencillo. No es fácil, es difícil, pero no es complejo. Entonces, ¿por qué hemos creado y por qué hemos diseñado esto de esta forma? Porque entendemos que cuanto más sencillas son las cosas, más personas puedan llegar a usarlas y tal como yo puedan tener éxito con ellas. Desde el primer día hemos creado esto y hemos creado también una línea de implantes donde estos implantes que están dedicados a la cirugía guiada vienen montados, instalados en un portaimplantes específico para esto. Un portaimplantes específico para esto. Cualquier útil de los que ustedes están viendo ahora mismo en el vídeo ha de ser usado con cuidado. Los materiales tienen un nivel o un índice de fatiga. No son infracturables. Ninguno, no hay ninguno. Tienen que tener cuidado. Los límites de torque en cuanto a las técnicas de cirugía guiada se desconocen, porque la fricción que se crea entre la cánula y el portaimplantes a veces hasta los clínicos con alguna experiencia nos engañan. Cuando ustedes empiecen a sentir tensión, paren, por favor. No sigan, desmonten el portaimplantes. El implante está ubicado en la posición cierta. Luego van a ver cómo nosotros utilizamos la técnica exactamente igual, pero para otros casos de otra forma.
Entonces, cuando sientan tensión, paren, no sigan, desenrosquen el portaimplantes, quiten el portaimplantes o el transportador, y después con un útil directo a la conexión del implante que el sistema tiene, terminen de incluir el implante, no sigan dándole vueltas al portaimplantes hasta que se fracture. Aquí tienen el caso de 3 implantes colocados de una forma sencilla, Bueno, esta es la imagen, porque este caso pues, no tiene ningún interés, es un caso extremadamente sencillo. Esta es la imagen final de nuestro paciente con los 5 implantes colocados, primero el lado derecho, luego el lado izquierdo, unos antes en el tiempo, otros años después, y las distintas etapas por las que fue pasando, por las que vamos pasando, ¿verdad? Pero esto es un aprendizaje constante, esto no es estanco, no es estático, es totalmente dinámico. Las técnicas cambian, las cosas se modifican. Yo recuerdo cuando empecé a interesarme por este tipo de técnicas ya hace años, fui allá a las Torresquío, a Madrid, a un curso de una marca multinacional muy importante, y recuerdo todo aquello que nos explicaban, y yo me hago una pregunta de que ¿cuánto de aquello sigue en pie? Pues muy poco. Pues es probable que todo lo que yo les estoy hablando, que ahora mismo estamos haciendo con frecuencia, dentro de un tiempo, muchas de las cosas no sigan en pie. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que las clínicas iban a estar cerradas, que el fútbol se iba a suspender, que la Fórmula 1 no tendría cabida, que el Campeonato Mundial de Motociclismo no existiría y que tendríamos que estar recluidos en nuestra casa? ¿Quién nos lo iba a decir nosotros? No hace, pues en el 2005, 2006, 2000, por ahí, 2007, fui yo a hacer un curso con esto. ¿Quién nos lo diría hace 15 días? Entonces no crean que esto es estático, esto es dinámico, y todo esto seguro que pasado el tiempo no va a existir. ¿Qué es lo que seguro existirá? Lo que seguro existirá es lo que están viendo ahí. Existirá un paciente que tiene una estructura densa, que se llama hueso, que perdió los dientes, que eran sus dientes, los que su madre le regaló, quizás por uso, por desuso o por abuso, los perdió. Y ahora, hace un tiempo venían junto de nosotros estas personas para que les devolviésemos la calidad de vida que tenían al principio, para que colocásemos dientes, rehabilitásemos la boca de forma fija, no removible. ¿Y nosotros qué hacíamos? Esto que están viendo. Hacíamos una imagen con una férula radiológica, hay dientes antagonistas, como teníamos la férula radiológica, la quitamos y quitamos también los dientes. Tenemos una férula radiológica hecha en resina, en este caso con marcadores que los ven ahí más radiopacos. Planificábamos la posición de los implantes, planificábamos la posición de los dientes, o sea, con relación a la posición de los dientes. Creábamos una guía quirúrgica, en este caso, para soportar esa prótesis total que este paciente traía antes de venir junto a nosotros. Y después de hacer esta planificación, de esta colocación de estos 2 implantes, teníamos esto que ven aquí. Eran épocas pasadas, yo tenía reloj. Ya hace tiempo que no lo tengo y ahora no nos sirve para nada, o para poco. Entonces, colocábamos la guía quirúrgica después de ser fabricada, la instalábamos en la boca de los pacientes, en este caso en el maxilar inferior, en la mandíbula. Es una de las zonas, o es la zona de la boca más compleja, porque tiene una estructura pequeña de apoyo. La arcada superior tiene una estructura mucho mayor. En este caso la fijamos con 3 pins para que no pudiese haber sobre esa célula el movimiento de fulcro. Y a partir de aquí, si se fijan, ahora nuestro sistema antiguo aún no había sufrido cambios. La técnica de la cirugía guiada inicial que nosotros empezamos a tener, donde no había reductor, se fresaba directamente con las fresas. Y luego, después de ahí, retirábamos los portaimplantes. Todavía las cánulas tenían diámetro 5. Ahora ya tienen un diámetro menor, ya están en 4. Retirábamos la célula quirúrgica, los 2 portaimplantes, y esto era el daño quirúrgico que nosotros le hacíamos al paciente. Y esto es el tratamiento terminado. Si se fijan, los retenedores tipo
o Verdén o tipo Locator todavía no tenían esa concavidad. No, eran épocas pasadas, todavía no había la inclinación o la emergencia anatómica. Estoy enseñando casos antiguos porque más que nunca tenemos que mirar al pasado y más que nunca tenemos que darnos cuenta de que esto era lo que hacíamos y lo que seguiremos haciendo, y lo que seguro con el tiempo ayudará a que nuestros pacientes sean felices, ayudará a que nuestros pacientes vuelvan a rehabilitarse, en este caso con 2 prótesis removibles, pero seguro que también lo habrá en el futuro. No temáis, quedaros tranquilos que después de noviembre siempre vino jodiembre, siempre, siempre, y todo volverá a su normalidad. Vais a ver que sí, que lo vamos a lograr. Tenemos que trabajar más que nunca, tenemos que ahorrar más que nunca, tenemos que ayudarnos más que nunca, pero lo vamos a lograr. Bien, entonces, esto era como nosotros rehabilitábamos a pacientes de forma fija, de forma removible, y lo seguimos haciendo mediante técnicas de cirugía guiada. Vamos a pasar a una pequeña, o vamos a dar paso a una pequeña discusión donde vosotros me podáis hacer preguntas y yo os puedo ir contestando hasta este momento. Aquí en adelante vamos a seguir con la férula quirúrgica, pero vamos a acceder a las preguntas. Vamos allá. Primera pregunta, por favor. Hola. Esto lleva un pequeño retraso, un retardo, quizás sea culpa de el internet que hay en mi casa. Vivo en el medio del monte y en el medio del monte pues a veces nos pasan estas cosas. Hola Jesús, Hola Carlos, dime. te hace una pregunta, una doctora pregunta si el paciente ya tiene una prótesis completa, ¿podemos usar esta como férula radiológica? Muy bien, claro que sí. Claro que se puede utilizar la férula, la prótesis completa como férula radiológica. ¿Cómo se puede hacer? Siempre y cuando la prótesis completa reúna las condiciones de una prótesis normal. Si la prótesis completa lleva 35 años en boca colocada, está totalmente deteriorada y no sirve como una prótesis total normal, entonces debemos hacer una nueva. Pero si no, la prótesis completa sirve perfectamente como una férula radiológica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lo visteis hace un momento. Cogéis esa férula radiológica de resina, hacéis orificios con una fresa de diámetro 2 sobre las cúspides principales o sobre los cíngulos principales o las fosas principales de cada diente donde nosotros deseemos colocar un implante, rellenamos ese orificio de 2 milímetros de diámetro que hemos creado con un material radiopaco, la colocamos en la boca del paciente y hacemos la tomografía. Y eso es totalmente válido y totalmente útil. ¿Más preguntas? Aquí tienes otra pregunta del doctor Diego Fuertes. ¿Es rentable comprar una impresora 3D para la clínica? Hola, Diego. Pues mira, a la pregunta de si es rentable comprar una impresora para la clínica, yo te voy a dar 2 opiniones. Una como compañero tuyo y otra como industrial. Como compañero tuyo, si no trabajas muy frecuentemente con ella, no es rentable y no lo debes hacer. Te diré el por qué. Porque yo ya lo he hecho y no es útil si no trabajas frecuentemente con ella. Los materiales con los que se crean estas férulas, este tipo de herramientas, inclusive las otras muchas que se le puedan dar, pues son costosos y tienen un plazo de vida útil. No sirve tener la impresora parada toda una semana o 2 semanas y darle al botón y que vuelva a imprimir. Eso no funciona así. Entonces, ¿qué ocurre? Que vas a gastar, te va a costar más el collar que el perro. Vas a gastar más dinero de la utilidad que le vas a poder sacar. ¿Qué es lo que creo? Como dentista, que si la utilizas para imprimir y haces ortodoncia invisible y la utilizas para imprimir modelos, entonces sí es útil.
o le das otro tipo de utilidades, entonces sí es útil, pero solo para la cirugía guiada, yo creo que no. Todavía no hay clínicas con el suficientemente volumen de que todos los días se impriman 15 o 20 férulas. Ojalá hubiese 15 o 20 pacientes frecuentemente en nuestras clínicas para colocarle implantes todos los días, pero no es frecuente. Entonces, yo creo que no. Como industrial te diría que no, porque tú para poder hacer una férula quirúrgica y poderla colocar con un paciente o a un paciente tienes que tener una acreditación de un técnico dental porque es una prótesis hecha a medida. Entonces la acreditación de tener un técnico dental te obliga a tener un técnico dental no en tu clínica, en un lugar anexo o alejado que se llama laboratorio dental o que tu laboratorio te la haga. Entonces como industrial yo creo que no te merece la pena. Si tienes un laboratorio, bueno, entonces sí, porque puedes hacer muchas más cosas. Pero si tu consulta no tiene laboratorio, yo creo que no es rentable. Siguiente pregunta. Vale, perfecto. Tenemos un comentario del doctor Jorge Eduardo Delgado. Dice, Jesús, muy chulo tu reloj. Hola Jorge, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo está Madrid? A ver, Me imagino que bien. Mi reloj no es malo, pero te diré algo, Jorge. No guarda la hora. Se pierden los minutos. ok, Un abrazo. continuamos. Vamos, Carlos. Pregunta, Gerardo Di Paolo, ¿por qué la primera fresa es con reductor? Muy bien. ¿Cómo está la mancha, Gerardo? Vamos a ver, mira, la primera fresa es con reductor por lo siguiente. Nosotros antiguamente, como tú bien sabes, en nuestro sistema inicial, la fresa primera no tenía reductor. Era una fresa que tenía diámetro 2 y que el cuerpo de la fresa tenía una inclinación y una zona cilíndrica que encajaba en la cánula. ¿Qué es lo que ocurre? Tenías que empezar siempre por la fresa que tenía longitud 8, porque era la única forma en la que tú podías tener una cierta precisión sin poner el motor a girar, de poder ubicar la fresa en el centro del diámetro del cilindro. Si no, es complicado porque el cilindro tiene un diámetro de 4 y la fresa tiene 2, nos queda uno para cada lado, ¿verdad? Entonces, esa variación hace que la modificación a veces nos lleva a fresar al principio en un lugar no adecuado. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Pues viendo la evolución de otros sistemas e incluso viendo nuestros propios errores del principio, hemos creado un reductor y una fresa de diámetro 2 que el reductor reduce de diámetro 4 al diámetro 2 interno de la fresa y esa ubicación sí es cierta en todos los casos. ¿En qué casos nos convenía o nos dificultaba muchísimo poder hacerlo con el sistema o con la forma anterior? En aquellos casos en que el tejido óseo terminaba con una forma muy afilada, o en aquellos casos que había implantes inmediatos post extracción, que nunca la fresa se va al fondo del alvéolo, sino que tiene que tratar de fresar lateralmente en el alvéolo. Entonces, en esos casos lo teníamos que hacer de esa forma y por eso hemos creado un reductor. Siguiente pregunta, Carlos. Pablo Neira y otros colegas preguntan, ¿consideras mejor las guías quirúrgicas con anillas preformadas o las propias anillas en la férula impresa o fresada? Vamos a ver, si se usa un sistema que en todas las fresas tenga reductor, siempre que haya, digamos, una cucharilla o reductor que guíe la fresa que tiene capacidad de desgaste, la férula no tiene por qué tener anillas metálicas. Serviría con una fabricación de una guía totalmente en el material de la fabricación de la guía, que pueda ser la esterilitografía, la sinterización o el material que se utilice. Ahora bien, si se usa un sistema donde no las fresas no tienen todas un reductor o un reubicador de la fresa quirúrgica que tenga la capacidad de corte, yo creo, a mi entender, es obligatorio que la guía tenga anillas metálicas. Y han de ser de titanio, es obligatorio.
No sirve el cromoníquel, ni el cromocobalto, ni el aluminio. Tienen que ser de titanio. ¿Por qué? Para que cuando el implante, metamos el implante en el lecho y roce contra la estructura de la guía, porque lo va a hacer, va a pasar eso, no contamine la superficie del implante. Siguiente pregunta. Sí, a ver, Antonio Sánchez dice, ¿realizas el diseño de la prótesis, tanto temporal como final, en el mismo software donde planificas la guía de implantes para pacientes edéntulo o post-extracción? Uy, vuélveme a repetir, por favor. Pregunta si realizas el diseño de la prótesis, tanto temporal Sí. como final, en el mismo software donde planificas la guía de implantes. Bien, vamos a ver, en el software donde se planifica la guía de implantes se puede fabricar o se pueden ubicar dientes de forma virtual. Esos dientes de forma virtual nos van a servir para saber dónde está posicionado el implante con relación al diente. Pero no es posible fabricar una férula o una prótesis provisional, sí, pero definitiva. No es posible fabricar una prótesis definitiva sobre o en el software donde se diseñó inicialmente la planificación de los implantes y la férula quirúrgica. Tenemos que entender que desde la cirugía al trabajo final tiene que haber una época o un tiempo de maduración, de regeneración, de osteointegración y sobre todo de acondicionamiento de los tejidos blandos. Eso todo se va a modificar. Si nosotros queremos hacer dientes definitivos mediante o con pónticos ovoideos, que es lo ideal para la futura viabilidad de la prótesis y para poder higienizar la prótesis y para poder mantener nuestro trabajo a largo plazo, es obligatorio el hacer varios juegos de provisionales. Es obligatorio hacer varias cosas. Yo sé, es más, tengo amigos que son verdaderos genios en todo esto, pero una cosa es un Ferrari en las manos de Fernando Alonso y una cosa muy distinta es ese mismo vehículo en las manos de los mortales. Y os diré algo que habitualmente en Petit Comité se cuenta. Fernando Alonso no empezó conduciendo un Ferrari. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tenemos que empezar por ser capaces de hacer la férula radiológica, ubicarla bien en la boca, hacer una planificación y entender y comprender cómo funciona el software y tener a alguien en la consulta que nos lo haga. Ser capaces de entenderlo, ser capaces de diseñarlo con relación a los dientes. Después, que alguien, si no nosotros, nos imprima esa férula quirúrgica y a partir de ahí conocer la técnica quirúrgica que no se puede aprender vía internet. No es posible. Esto hay que estar ahí. A capar se aprende capando. Olvidaros de esto que os estoy diciendo. Es obligatorio la parte clínica. Obligatoria. Nos quedan 4 días, ya dentro de nada volveremos a estar en la consulta. Esto continuará seguro, lo haremos siempre así teóricamente. Yo sé que el mundo va a cambiar, pero acordaros que es obligatoria. No se puede hacer un tratamiento de varios dientes, de una arcada, quizás hasta de un diente solo, como a veces escuchamos y a veces estamos oyendo de que yo hago esto en 3 citas, en 2 citas, en 5 citas. El paciente tiene que saber desde el primer día que obligatoriamente tendrá que venir a la consulta todas cuantas veces sean necesarias. Lo importante es que seamos capaces de hacerle un tratamiento exitoso y sobre todo a largo plazo. No sé si he contestado porque la pregunta era así como un poco larga Perfecto. y difícil para mí, porque quizás yo no sé a quién nos pueda explicar mucho esto, pero así lo entiendo y así es que es. Así es que es. Siguiente pregunta. Gracias. Jesús, Pablo Moreira pregunta, ¿las fresas que se usan para el fresado llevan irrigación interna? ¿Te ha pasado alguna vez que has hecho una planificación de implantes y luego no puedes usarla en implantes distales por limitación de apertura?
¿tenéis alguna manera de comprobar eso en clínica antes, previamente del acto quirúrgico? Muy bien, vamos a ver. Las fresas que utilizamos nosotros, ninguna tiene irrigación interna. Yo solo recuerdo unas que usé cuando empezaba con el sistema, pero no son las que nosotros utilizamos y conozco ya, o no conozco ningún sistema que las tenga. ¿Son útiles? No lo sé, no tengo ni idea. El nuestro no las tiene. ¿Me ha pasado alguna vez que he hecho una planificación y luego no se parecía o no he sido capaz de ejecutar la cirugía? Claro que sí, claro que sí. Me ha pasado, no una, varias veces, porque una cosa es el ordenador y otra muy distinta el paciente. Por eso os he dicho al principio que esto no es una técnica fácil, no es fácil. Me duele cuando escucho a veces o veo o leo hojas, comentarios que hablan de que las técnicas o la técnica de cirugía guiada es una técnica útil para personas que no tienen experiencia. Esto es un error enorme. La técnica de cirugía guiada es una técnica mucho más compleja que la cirugía convencional. Mucho más compleja. No lo dudéis. No es algo que se pueda hacer o llevar a la práctica sin conocimiento. Es mucho más compleja. Y ya no hablemos cuando tenemos que poner los dientes en el momento de la cirugía. Y ya no hablemos cuando aún encima es un paciente que tiene dientes, que nosotros vamos a hacer las exodoncias y vamos a colocar los implantes y los dientes en el momento. Eso es extremadamente complejo. Hay que tener un manejo de la prótesis muy importante. Hay que tener un manejo de la cirugía muy importante. Uno tiene que tener la capacidad de, si en ese momento esto no funciona, yo soy capaz de retirar la guía y hacerlo de forma convencional y aún así ponerle los dientes. Si uno no tiene ese convencimiento, no podéis empezar por aquí. Yo llevo una serie de años metido en esto, llevo una serie de años haciendo este tipo de cosas. He desarrollado un sistema que mal que bien es uno más, como cualquier otro. He hecho muchas cirugías guiadas, muchas, algunas en directo y otras en diferido y otras en total desconocimiento para el público, ¿verdad? Solo con la gente que me ayuda cada día en la consulta. Y los que me ayudan en la consulta, que no sé si alguno de ellos me está escuchando, sabe perfectamente que el 70 al 80% de las cosas que hacemos funcionan y las otras no. Pero como quiera siempre se resuelve. Alguno de vosotros que me está escuchando seguro que asistió a alguna estancia clínica mía donde se nos complicó poner los dientes, porque nos ha pasado varias veces, donde se complicó la cirugía, porque nos ha pasado varias veces. Pero todos sabéis que lo hemos resuelto. Todos sabéis que lo hemos resuelto. Y ahí es donde está el secreto. El secreto no está en comprar un software bueno, una impresora buena, un sillón bueno. El secreto está en que lo que tú tienes en tu cerebro seas capaz de transmitírselo a tus manos y tus manos le impriman ese poder al instrumento que estás usando para que haga lo que tú quieres que haga. En el momento que tengáis ese conocimiento, todo está hecho. Todo está hecho. Estoy seguro que hay amigos míos, grandes cirujanos, que me estáis escuchando ahora mismo, Benito, Alberto, bueno, no sé cuántos más. Hablo de vosotros dos porque hablé con vosotros hace un rato. Y sabéis que lo que digo es cierto. La cirugía es muy bonita, es una fuente de ingresos importante para todas las personas que nos dedicamos a ella, pero tiene un inconveniente, que en manos de alguien no experto hay veces que los daños no son reparables. Y la cirugía guiada es una técnica que provoca daños. En manos de expertos, en manos de inexpertos, no os quiero ni contar. ¿Para quién tienen que ir estas palabras? Para aquellos que son jóvenes, que tienen tiempo, que ahora les viene un tiempo para poder aprender.
ahora seguro que los cursos van a ser más económicos, seguro que las consultas van a estar más abiertas, seguro que todo va a mejorar. La vida nos ha cambiado, señores. Métanse esto en la cabeza. El mundo ha cambiado, hay un antes y un después. Ahora es el momento. Ahora todos nos tendremos que ofrecer para poder seguir, porque si no, no vamos a poder seguir, va a ser difícil. Y los jóvenes, los que estáis en edad de aprender, los mayores que todavía queréis seguir aprendiendo, tal como yo, que ya tengo una edad y cada día quiero seguir aprendiendo, hoy es el momento, ahora es el momento, ahora es el momento. Entonces, a tu pregunta, perdón, la respuesta es esa. No siempre, nunca es siempre. Y evidentemente que para hacer una prótesis definitiva tendrás que hacer varios provisionales, tendrás que tomar varias impresiones. Si no lo haces todavía, esa parte, digamos, no sé cómo llamarla, tridimensional o digital o como le llaman a todo esto, no ha sido capaz la máquina de sustituir la mano del hombre, sobre todo en la cirugía. Todavía no es posible. Siguiente pregunta. A ver, tenemos una pregunta de Javier Yagüe. ¿Tienes pensado desarrollar fresas tipo lanza en tu sistema? ¿Pero para la cirugía guiada se refiere? Supongo que sí, para la cirugía guiada. Bien, ya la tenemos. Nosotros tenemos una fresa de diámetro 2, no es una lanza, pero como está guiada por un reductor, va a donde el reductor le manda. Nosotros ponemos la férula, encima la férula tiene una cánula, encima de esa cánula ponemos una piececita que tiene como un manguito que reduce el diámetro de la cánula a 2 milímetros y por el interior de ese reductor entra una fresa que tiene 2 milímetros, con lo cual es una lanza. A donde el reductor esté bien si el reductor está bien colocado, la fresa va a ir a ese lugar. No tiene mucho sentido hacer una fresa de lanza de diámetro 2, porque la única diferencia sería que la punta, en vez de terminar en un diámetro de unas 8 micras o 1 milímetro, pues terminaría en, no sé, en 0,2, 0,3. Siguiente pregunta. Ricardo Campos pregunta, ¿en la cirugía dejas tornillos de cierre o dejas multi-unit definitivos con prótesis provisionales inmediatas? Bien, vamos a ver. Esto va a depender si yo voy a hacer carga inmediata o no la voy a hacer. Siempre, en todos los casos, tengan estabilidad los implantes o no, que siempre deberemos de buscar la estabilidad. La situación es colocar el implante y el pilar protético definitivo en ese momento. Y encima de ese pilar, una tapa de cierre para el orificio del pilar. Si vamos a hacer carga inmediata, esto ya es obligatorio. No nos queda otra. ¿Qué ocurre? Que al hacer carga inmediata estamos obligados a tener estabilidad primaria, porque si no hay estabilidad primaria, no hay posibilidad de la carga inmediata porque los implantes van a fracasar. Entonces, ¿qué dejo en cada caso? Como mínimo el pilar transepitelial. Y después del pilar transepitelial, en la mayoría de los casos, mi tapa de cierre para tapar el orificio del pilar transepitelial. Siempre que puedo, pilares transepiteliales en una sola pieza, para que no tengan capacidad de contaminación interna. Si no puedo, bueno, pues si no puedo, no puedo. Entonces, habrá que colocar un pilar en 2 piezas. Inconveniente del pilar que tiene 2 piezas, que lo atraviesa el tornillo y por donde entra el tornillo también entra la contaminación. ¿Qué pasa con los dientes unitarios? Porque esto es hablado desde las prótesis múltiples. Los dientes unitarios, nuestro sistema tiene 3 posibilidades. O una tapa de cicatrización y luego colocar un pilar tipo PGZ y cementar una prótesis en el laboratorio y nosotros transatornillarla al pilar y al diente en la clínica, es una opción válida. Otra opción, colocar un pilar en una sola pieza y dar un torque de 35 newtons para que ese pilar no se desatornille del implante. Y otra opción es el pilar en 2 piezas.
¿Cuál es la opción que habitualmente uso? La opción que habitualmente uso es darle torque suficiente a un pilar en una sola pieza. Y cuando esto no es posible, lo que hago es colocar una tapa de cicatrización y en una segunda fase tomar las impresiones y colocar un pilar transepitelial de una altura, la que sea, un pilar PGZ, y en el laboratorio cementar la corona a la cofia, la cofia a la chimenea del pilar y luego yo atornillarlo en la boca. Y en los casos donde estas emergencias me salen por vestibular, lo que hago es cementar. Coloco pilares mecanizados rectos y lo que hago es cementar. Luego vais a ver en los casos clínicos varios casos de este tipo. Siguiente pregunta. Jesús. Juan José Pérez Alberni, perdón, pregunta, ¿qué parámetros debemos indicarle al radiólogo para minimizar los artefactos que pueden aparecer en el CBCT por amalgamas, coronas o implantes? ¿Y en qué casos se le debe hacer un escáner a la prótesis radiológica? Bien, empezando por la última, ¿en qué casos se le debe hacer un escáner a la prótesis radiológica? En aquellos casos en que el software te obligue a tener 2 imágenes tomográficas para poder planificar. ¿Cómo podemos hacer para minimizar los artefactos de las incrustaciones o de las partes metálicas que pueda haber dentro de la boca? Eso se tiene que regular o se tiene que filtrar con el software. La mayoría de los software, dependiendo de cuál use cada uno, tienen un sistema de filtro o de limpieza de artefactos. ¿Se van a poder recuperar totalmente? Pues no, evidentemente que no. ¿Cuáles son aquellos software o aquellos tags que más artefactos crean? Pues los que no son de uso hospitalario, los que son de uso dental. ¿Por qué? Bueno, pues porque la mayoría de estos software o de estos tags emiten una radiación mucho menor y con lo cual la imagen pues también es menor. Bueno, vamos a, yo creo, a seguir, a dejar las preguntas hasta ahí y vamos a... Sí. Jesús, queremos invitar al grupo de gestión, a los que estamos en el panel. Sí, Voy a invitar a Alberto. muy bien. Hola, eh, enhorabuena, Jesús. La verdad que he tomado nota y muchas fotos de las diapositivas que has compartido. Bueno, pues gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Ibiza? La verdad que, bueno, ahora lluviosa, pero muy bien, muy bien. Felicitar a todas, la verdad, a Carlos y a todo el equipo, no voy a decir marcas, que ha organizado el evento. Ha sido excepcional. Muy, 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 muy útil. La verdad, lo he pasado aquí un rato excepcional. Y nada, Alberto, Carlos. ¿puedes compartir tus vídeos? Sí, a ver, lo hago ahora mismo. Estoy ahí, ¿no? Bueno, yo, mientras, Berto, mientras tú buscas los vídeos, yo quería hacer una cosa. No, no me toca a mí buscar vídeos. Búscalos. Yo quería hacer una cosa. A mí me gustaría, porque esta conferencia evidentemente es muy larga, yo sé que ahora mismo pues el tiempo pues da para lo que da y Ya son las 8 y hemos 5. ocupado mucho tiempo quizás en hablar y yo creo, compartir que en estos momentos quizás sea tan interesante como hablar de lo que viene luego, ver casos. A mí me gustaría pues que sepáis que yo quedo a vuestra entera disposición para cualquier otro día, para la semana próxima, para cualquier otro día que queráis y para seguir, porque yo creo que nos esperan unos días de estar en casa, una temporadita, pues para seguir con esto, ¿no? Y después de esto, pues hablar de otras cosas, quizás hasta hacer casos clínicos o ver cosas, no sé. Para lo que queráis me tenéis aquí siempre dispuesto y conectado. Pues Y la nada, verdad que yo te digo que sí, porque ha sido una maravilla, la verdad. Ha sido una maravilla. Yo ya, por cuestiones de mi vida, que muchos conocéis cuál es, que está todo el santo día dando conferencias, no tengo la posibilidad de recibir cursos. Y apenas asisto a los cursos donde voy como dictante. Y la verdad que me he puesto como gran alumno total y he disfrutado. He tomado un montón de notas y la verdad que
ya te había escuchado varias veces, pero no con la serenidad, no tener que estar al último momento terminando mi conferencia, que siempre me viene después. Entonces, la verdad que es una maravilla. Era que me dices que monte los vídeos, digo, pero si todavía tengo que editar de aquí a 2 días, todavía no lo tengo hecho. Bueno, Una maravilla. Yo te bueno. digo que sí, Jesús, ojalá que la iniciativa dure y la verdad que todos, o sea, César, Carlos han hecho una elección muy buena y ha sido comodísimo, la verdad. Muy, muy bien. Mira, nosotros lo que hemos intentado, ellos más bien, porque yo hablo, nosotros siempre hablo en conjunto, pero realmente la iniciativa es de ellos, el éxito es de ellos y el mérito es de ellos. Lo que hemos intentado pues es seguirnos poniendo al día, seguir estando en contacto, mantenernos un poco con vida, ¿no? Que estamos ahí pues un poco aislados y parece que el mundo se ha paralizado y yo creo que no es así, yo creo que todo continúa y todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues yo creo que le vamos a dar continuidad a esto, no solo en estos momentos de parón, sino yo creo que en el futuro, yo creo que esto es el futuro. Yo, como bien sabéis, no soy persona de redes sociales, no tengo Instagram, no tengo Facebook, no tengo apenas un WhatsApp que lo leo todos los días, pero esto es interesante, muy interesante, muy interesante. Mucho, mucho. Muy interesante. Entonces, yo creo por mi parte que mientras las gentes estén dispuestas a escucharnos, creo que es una forma de estar en contacto, de dar ánimo. Quizás no solo de hablar de odontología, podríamos hablar de cualquier otras muchas cosas que hay en la vida, ¿no? Y que es muy divertido. Yo me lo he pasado genial. No tengo a nadie delante, nadie mirando para mí, nadie hablando con el de al lado diciendo está metiendo la pata. Fíjate, esto no es verdad porque yo lo hago de otra manera. Y bueno. Hay una cuestión, ahora que estoy viendo la férula, te quiero consultar una cosa, Jesús. Ahora no sé si ha sido Diego que comentaba que si alguna vez has tenido que revertir una cirugía porque no tenías acceso. Yo siempre me he preguntado que si no se puede hacer un abordaje lateral, o sea, el hecho de que las camisas estas, las guías estas de titanio, que se embuten dentro de la estructura acrílica, y en vez de ser pues de 360 grados fueran menores, que permitan un abordaje lateral. Entiendo que para casos de estos de limitada apertura, pues puede ser una solución donde los 6, 7, 8 milímetros de esa batida lateral se podrían evitar. No sé si se puede hacer, no sé si es una barbaridad. Vamos a ver, se puede hacer, pero tiene un inconveniente. Habría también que al reductor con la primera fresa hacerle ese mismo orificio, porque al final la primera fresa va guiada a través de un cilindro de diámetro menor. Lo que hacemos para poder ser certeros con la primera fresa es instalar la guía quirúrgica en la boca del paciente y a partir de aquí reducir el diámetro de la cánula a 2 milímetros. Entonces, ¿qué ocurre? Para tú poder meter el reductor y luego meter la fresa, si no hay apertura bucal suficiente, pues sirve haciéndole una ranura al cilindro lateralmente, pero no sirve haciéndosela al reductor. ¿Entiendes lo que te digo? Porque si el reductor tiene diámetro 2 interior y la fresa también tiene diámetro 2, para tú poder meter la fresa lateralmente, tienes que comerte todo el diámetro de la longitud del reductor y todo el diámetro 2. Es como si a una fresa de diámetro 4 le tuvieses que meter una cánula de diámetro 4, le tuvieses que meter una fresa que tiene diámetro 4. Es complejo en este caso. ¿Qué se puede hacer? Verificarlo antes de la cirugía. Y os adelantaré algo, está descrito en la bibliografía. Si no tenemos una apertura intermaxilar del reborde alveolar como mínimo, de 7 milímetros o 8 milímetros, no se puede hacer una cirugía guiada posterior. Porque la apertura normal de una boca convencional para poder hacerla con dientes naturales debe de ser entre 5 y 6 milímetros. ¿Me explico? ¿Hola? Sí, una apertura de 5 o 6 milímetros es muy poco, Jesús. No. La apertura interincisal. Sí. De 5 o 6 milímetros interincisal. Centímetros.
No, hombre, no, jolín, Digo, estoy pensando, no, es que me vengo con los milímetros de la guía, centímetros, hombre, ¿cómo van a ser milímetros? Si los milímetros, 4 milímetros es la altura de la cánula, centímetros, jolín, menos mal que ya me está. parece. No, hombre, no, centímetros, hombre. Vamos a ver, la apertura normal de una boca normal en el margen del reborde, o sea, del borde del diente superior al diente inferior, vienen siendo unos 5, ¿no? Aproximadamente. ¿Sí o no? Sí, De una persona normal, con una apertura normal. ¿Me escucháis? Ah, sí, 5. perfecto. Claro, entonces, ¿qué pasa? Si no tiene dientes, porque si se los vamos a poner es que no los tiene, si no tiene dientes, pues tiene que tener 6, 6,5, 7. Si tiene menos, entre el reborde alveolar, no milímetros. ¿Cómo van a ser milímetros, hombre? Si eso no es ni un centímetro no es nada. Me he equivocado, pero tenía clara la mente de que no eran milímetros. Entonces, son centímetros. Tiene que tener más. ¿Me explico? Si entre el borde incisal del incisivo superior al del incisivo inferior tiene que haber 4 y pico, 5 centímetros, como mínimo, si no tiene dientes tiene que haber 7 u 8, aproximadamente. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien, ¿qué más? Pues nada, yo no sé, Carlos o Berto, ¿qué hacemos ahora? Hay todo muy más bien. panelistas para hacer cuestiones. Tenemos que invitar también a venir. Hay que invitar bueno, pues a todo el mundo, ¿no? Jesús, yo quería también aprovechar un poco para decirle a toda esta gente que sigue viendo y que ha disfrutado de tu conferencia, que mañana a las 12 de la mañana pueden disfrutar también de la doctora Nancy Feijó y el jueves pueden disfrutar del doctor Alberto Hernández, que seguirán formando esta semana parte del programa, que se alargará más tiempo. Pues muy bien. Sí, la verdad que media hora es poquísimo tiempo. Poquísimo tiempo. Genial, Sí, una iniciativa excepcional, la verdad. Porque yo estaba hablando, ¿cuánto tiempo estaba hablando yo? A ver, Una ya hora. vamos 1 hora 54. Pues imagínate. Bueno, la iniciativa es un poco conectar con todos los colegas, que esta situación no nos separe y que sigamos adelante. Está claro. La Está situación no claro. nos va a separar, hombre, cada vez nos va a unir más. La situación es delicada. Estamos ahora pasando un momento quizás para algunos compleja, quizás para unos más que para otros, pero tenemos que verlo desde el punto de vista que vamos a tener como nunca un mes o 2 meses de vacaciones. Entonces, pues lo tenemos que analizar desde este punto de vista, ¿no? No podemos analizarlo desde el catastrofismo de la vida. Entonces, pues ahora llevamos una semana, nos quedan un mes y medio como mínimo, aparentemente por lo que está pasando en otros países, siendo realistas. Y bueno, lo que tenemos que hacer es disfrutarlo, trabajar un rato y descansar otro rato y disfrutar de la familia. Y una cosa yo quiero pediros a todos, a los que me escucháis y a los que no, que tengáis mucho cuidado de enfermaros. No os enferméis. Mucho cuidado. Con lo cual toca estar en casa, toca disfrutar de esto. Quizás sean momentos a lo mejor pues un poco raros, ¿no? Porque nos vemos aquí encerrados en casa. Yo tengo la suerte de que tengo una finca y puedo pasear por ella, pero quiero pensar que los que viven en un piso o en un apartamento pues sea un poco más carcelaria la situación, ¿no? Pero es la única forma de salir adelante, o por lo menos eso nos dicen las autoridades. Y tratar de no enfermaros porque seguro que no será bueno. Y nada más. Deseo que os vaya genial. Si en algo me equivoqué, me perdonáis, decidme en qué y lo corrijo. Y la idea es seguir juntos, ¿no? Sí. Bueno, Y yo seguir
Perdona, Jesús. caminando. Para finalizar, muchos nos han escrito preguntas. Les voy a pedir que estas preguntas serán resueltas y enviadas a sus correos.